Fargo, de los hermanos Coen, es un policíaco adornado con elementos de comedia negra, donde los personajes se ven enredados en una trama de mentiras y criminalidad. Personajes que parecen caricaturas de sí mismos son puestos en la pálida y fría ambientación del estado de Minnesota. Jerry Lonergan, en un desesperado intento por obtener una gran cantidad de dinero rápidamente, decide contratar 2 criminales para que secuestren a su esposa y quedarse con el dinero que su millonario suegro pagaría por el rescate. Pero como es de esperarse, nada sale bien. Los criminales asesinan a un policía de carretera que estaba a punto de descubrirlos y a 2 desafortunados testigos. La entrega del dinero sale horriblemente mal, la esposa secuestrada muere y Jerry termina capturado. Tanto en la película como en la serie homónima de Noah Hawley se nos presentan personajes complejos que reflejan las falencias humanas y son puestos en escenarios de una violencia que raya el absurdo en ciertos casos. Uno de los elementos más importantes que podemos encontrar tanto en la película como en la serie es el mensaje moral que dejan las historias, porque más que un thriller policíaco o un neo-noir, Fargo es una historia de moral y ética, sobre las consecuencias de tus actos. Hoy hablaremos de la moral en el mundo de Fargo. Para poder ahondar en esta tesis debemos separar a los personajes de Fargo en 3 categorías: el policía, que representa la ley y la autoridad, el lado bueno del mundo; el criminal, que representa lo inmoral y el alma corrupta; y el fracasado, que representa la codicia y desdicha dentro de la cotidianidad. Todas las historias de Fargo inician con el desdichado desencadenando una serie de eventos desafortunados al juntarse con el criminal. Se genera así un efecto de bola de nieve que con el transcurso de la historia se agranda hasta caerle encima. El desdichado siempre se junta con el criminal y debido a su carácter débil e inseguro, no le es posible que el criminal sea parte de su vida, provocando así que su familia resulte perjudicada. Con Jerry, su esposa muere. Con Lester, su hermano es encarcelado. Con Peggy, muere su esposo Ed. Y con Emmett, muere su hermano Ray. En contraste al débil e impotente carácter del desdichado, la tenacidad del policía, su deseo por hacer el bien y su sentido de la justicia es lo que logra eventualmente que triunfe sobre el mal que se ha desatado. Hay que tener en cuenta también que, con personajes como Jerry o Lester, su falta de moral no tiene límites, es bastante egoísta. Por un lado, Jerry permite que el bienestar de su esposa se vea en peligro al ingenuamente hacerla víctima de un falso secuestro, sin considerar las consecuencias que esto podría traer. Y por otro lado, Lester, en su afán de salir impune del asesinato de su esposa, pone un arma en el morral de su pequeño sobrino, incrimina a su hermano, abusa de la confianza que tiene con el jefe de policía y decide poner en peligro a su segunda esposa con tal de que él no salga herido. Ambos personajes representan el egoísmo que la falta de moral trae consigo. Fargo nos quiere contar que si eres una buena persona en términos morales, las cosas van a salir a tu favor y te va a ir bien en la vida. Pero si eres una mala persona, si con tus acciones buscas lastimar a los demás, la vida no te deparará nada bueno y tendrás el castigo correspondiente. Esto aplica tanto a Lorne Malvo, un frío asesino a sueldo que deja un rastro de sangre por donde sea que pase, como hasta el pobre Emmett Stossel y su socio de negocios, que intentan venderle su empresa, que se ha vuelto inmiscuida en lavado de activos, a una vida, ya que consideran que es mejor para ellos dejarle ese grave problema a alguien más y poder huir antes de que sea demasiado tarde. Pero tanto el asesino como el patético empresario tienen el mismo final, la muerte. Al final, el criminal siempre termina pagando las consecuencias, ya sea tras las rejas o muerto. Aunque tarde mucho tiempo, en el mundo de Fargo las malas personas obtienen su merecido. El más claro ejemplo es el asesino Hansi Dent, cuyos viles e inhumanos actos de criminalidad toman lugar en la década de los años 70,
pero no es hasta el nuevo siglo donde obtiene su merecido. Cabe aclarar que a medida que avanza la serie, esta fórmula toma ciertos desvíos, sobre todo en la tercera temporada, donde el destino del villano principal, Bien Varga, queda inconcluso y bajo la especulación del espectador, o donde Mr. Numbers, un asesino a sueldo, logra quedar vivo al final de la temporada. Esta desviación de la moral de Fargo queda bastante explícita en el episodio 8 de la tercera temporada, donde Nicky, que se encuentra en una búsqueda de venganza, y Yuri, un cosaco autor de una masacre ocurrida años atrás, entran a una especie de purgatorio al mejor estilo de El Gran Lebowski. En este purgatorio, tras entender el rol que debe cumplir en la vida, Nicky puede seguir adelante y llevar a cabo su plan de venganza, pero Yuri se queda atrás por sus atroces crímenes, pues es juzgado por las mismas víctimas que él asesinó en su Rusia natal. Si esto hubiera ocurrido en la película o en alguna temporada anterior, seguramente ambos personajes no hubieran podido salir del purgatorio. La alusión a la falta de moral de los personajes se ve reflejada también en los paisajes que vemos a lo largo de la película y la serie. Vastos terrenos sin montañas, planos, cubiertos de nieve, un terreno baldío, un lienzo en blanco donde cualquier cosa puede pasar. La muerte que vemos en estas historias refleja la muerte que vemos en esta infructuosa tierra, y la sangre derramada es siempre cubierta por la nieve que cae cada día. Otro aspecto a tener en cuenta es que siempre hay dinero de por medio, ya sea representado literalmente como el dinero del rescate o más figurativamente como la estampilla que representa la exitosa vida de Emmett, que genera envidia sobre su desdichado hermano Ray. Al igual que en la vida real, el dinero es uno de los elementos que motivan las decisiones del personaje. Esta es otra de las características que nos ayuda a categorizar a los personajes de Fargo. Están los personajes que le dan la prioridad al valor material como el dinero, y otros que le dan prioridad a los valores morales como el sentido de la justicia. En Fargo se nos demuestra que usando los mismos factores, las mismas piezas de juego, se nos pueden narrar varias historias diferentes. Varias historias que analizan esos elementos que nos hacen humanos imperfectos: la codicia, la mentira, el miedo y sobre todo la mala suerte. Porque en el mundo de Fargo, si algo puede salir mal, va a salir peor.